Bueno, nuestro segundo ponente de hoy es Pablo Yafé. Pablo es licenciado en periodismo y maestrando en políticas educativas. Hace 18 años que aborda la temática de la educación, ya sea de forma voluntaria o profesional, y en los ámbitos de la educación formal y la no formal. Hace 12 años que trabaja en el nivel medio del Colegio Tarbut, donde hoy ocupa el puesto de coordinador pedagógico. Allí también es coordinador del proyecto de Marcha por la Vida, un trascendental viaje de estudios con los adolescentes hacia los campos de concentración de Polonia. En 2016 fue seleccionado por la organización TED como uno de los 30 educadores innovadores de TED a nivel mundial. Este club ha derivado en distintas participaciones voluntarias en los clubes TEDx, en la organización de TEDx Radio de la Plata, y ha realizado numerosas capacitaciones y trabajos de consultor. Lo mismo que con Jesús, también he tenido que reducir un poquito la presentación, porque también es más amplia, pero espero que lo haya resumido lo mejor posible, Pablo. Así que te cedo la palabra y cuando quieras. Bárbaro. Catalín, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los presentes, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un verdadero honor cruzar el charco virtual para estar juntos aquí. Em, y creo que uno de los motivos por los cuales soy invitado tiene que ver con cierta otredad que puedo representar, eh, trayendo algunas de las experiencias que estamos viviendo aquí en mi país. Y probablemente algunas de las cosas a las que me refiera puedan generar algún tipo de identificación y algunas no. Y sobre esas diferencias y sobre esas coincidencias, con gusto después podremos escucharnos y conversar y debatir lo que vaya aconteciendo. Pero bueno, comienzo. Em, Jimena perdió a su abuelo por COVID hace 2 meses. El hombre mayor convaleció durante 2 semanas en el hospital, donde las visitas estaban prohibidas. Murió solo. Los velatorios estaban prohibidos. El cupo de 4 personas en los cementerios le prohibió a Jimena asistir al entierro. Jimena no tiene idea de cómo doler su pérdida. Lo que más la tortura es la culpa, pero no la culpa por no haber podido estar, sino la culpa por no sentir nada de nada. Antonio es un niño con discapacidad cognitiva. Desde su nacimiento, el primer y único lugar en el que pudo dejar de ser un otro, un ajeno, un ellos, una carga, fue la escuela. Allí, lejos de las agotadas e impacientes limitaciones de su familia, bregaba junto a sus maestros por ser estimulado, por ser educado y por sobre todo ser objeto de una expectativa, ser sujeto de promesa y de potencia. Hace 8 meses que Antonio pasa el día con personas que lo único que saben hacer con él es alimentarlo. Amira Khan tiene 9 años, es de Bangladesh y llegó a Buenos Aires junto a su familia a finales del 2019 como parte de un programa de absorción de refugiados. La pandemia obligó a los administrativos estatales a cerrar sus centros de atención, incluyendo a los funcionarios a cargo de la inmersión de la familia Khan. Los padres de Amira no hablan español, no leen español, y les fue imposible ingresar al sistema virtual que facilita cupos para las escuelas públicas. Amira no pudo comenzar las clases y perdió el año escolar en un país en el que no entiende cuando le hablan, ni la entienden a ella cuando habla. A Darío le cuesta mucho leer. Durante los últimos años venía haciendo un trabajo intenso con el equipo de orientación de su escuela. Estaba mejorando mucho, estaba muy orgulloso. Soñaba con ser el primer miembro de su familia en ir a la universidad. Pero en la casa de Darío, donde hay otros 3 hermanos menores,
una sola habitación, hay un solo teléfono celular, pocos datos, pero muchos sueños. Hace meses que Darío siente que en su familia van a tener que elegir qué sueños se cumplen y cuáles no. Estos son, entre tantos otros, algunos de los alumnos que se nos presentan cada mañana en la virtualidad escolar argentina, una de las cuarentenas más largas del planeta. En muchos de esos casos son alumnos que nunca tuvimos, que casi no llegamos a conocer, alumnos que nunca vimos caminar o que no sabemos de qué manera juegan con sus dedos cuando se ponen nerviosos. No conocemos sus nucas, no conocemos sus espaldas, no sabemos si renguean una pierna, ni cuánto miden, si tienen alguna marca en los brazos, qué cosas los distraen, ni cómo habitan el espacio social con sus cambiantes cuerpos. Y aún así ahí están. Se sientan frente a nosotros y ¿qué hacen? Esperan. ¿Pero qué es lo que están esperando? Bueno, están esperando que nosotros esperemos algo de ellos. ¿Y cómo hacía antaño, pre-cuarentena, un educador para esperar algo de sus educandos? Usaba su mirada, los miraba, los miraba de verdad, los miraba con potencia y depositaba en cada uno y en cada una expectativa, una que de ser atinada y movilizante, era luego resignificada y apropiada por el mismo alumno. Esa es nuestra mirada pedagógica. Es proyectar con ojos consensuados un horizonte hacia donde emprender camino juntos. Ahora bien, si la pedagogía es mirada, la pandemia es miopía. Hace meses que los educadores tenemos nuestra mirada pedagógica pixelada, en baja definición, caminando a tientas, rudimentariamente digitalizada. Nuestra mirada pixelada sería como una suerte de copia pirata de lo que es nuestra mirada en todo su esplendor. Y eso nos desespera porque se hace carne la dimensión de la pérdida, de lo irrecuperable, de la reproducción de lo postergado, del corroer de un futuro tatuado sobre un océano de rostros vulnerables que nos interpelan con la más perpleja de las decepciones. Y como miembros de esa comunidad educativa, no podemos evitar sentirnos profundamente tocados por lo sinuoso y desaireado del terreno sobre el cual se nos propone trabajar. Y si hay un lujo que este tiempo anegó en nuestras rutinas laborales, es el lujo de la pausa, del recreo, de posar la mirada sobre horizontes que trasciendan la punta de nuestras narices. Tuvimos y tenemos que seguir trabajando con lo que tenemos, sin freno. Frenar para pensar abandonó la lista de posibles alternativas. Diría incluso que las alternativas abandonaron la lista de posibles alternativas. Pero si no imponemos la pausa y nos atrevemos a mirar a los costados y contar los escombros, difícilmente podremos identificar qué templos volver a construir en nuestro proyecto pedagógico. Humildemente, quisiera aportar la identificación de 4 grandes pérdidas que este año la pandemia se cobró de la escolaridad. 1. Personalmente me gusta mucho la idea de la tipología de la infancia. Sin dudas, la infancia, sus fronteras, sus confines, coevolucionan con el espacio, el físico, el social, el simbólico. Vaya si difieren las infancias que se despliegan en áreas rurales, con las que lo hacen en ciudades cosmopolitas, con las que lo hacen en ciudades devastadas por la guerra. De la misma manera, la infancia recorre como un líquido que se esparce sobre el espacio de una manera particular cuando la escuela está abierta, a diferencia de cuando la escuela está cerrada. El edificio escolar, en cuyos rincones sin supervisión se ensayan los primeros gestos de amor, se pergenian travesuras. En el borde del pupitre donde se testea la caligrafía, se deja un insulto anónimo o se dibuja el rostro de la profesora de matemática con poca generosidad estética. Los casilleros o lockers de los alumnos, esos roperos
incipiencias de intimidad, donde por primera vez un adolescente se anima a decorar su espacio, desafiando la propuesta infantil que aún permanece estoica en la habitación de su casa. La topología de una infancia en un paradigma de edificios escolares abiertos supone una infancia de rincones de exploración, rincones de despliegue, rincones de ensayo. Y este año, los niños se quedaron sin rincones donde desplegar su identidad. Quedaron atascados en la naftalina predecible e hipersupervisada de sus hogares. No hubo ni dónde ni con quién cambiar la piel, escucharse hablar distinto, usar otras palabras, probar nuevos accesorios, ser otros. 2. Este punto que estoy por mencionar no se refiere necesariamente a una pérdida, lamentablemente, sino más bien a una agudización profunda y brutal de las desigualdades sociales y educativas en mi país. Si algo le faltaba a un proceso de miserabilización que lleva décadas de políticas públicas fallidas y o malintencionadas, era un año en el que el acceso al saber, a la información, al conocimiento y a la socialización escolar estuviera limitado únicamente a quienes poseyeran las condiciones materiales privilegiadas para hacerlo. Según UNICEF, casi el 20% de los estudiantes de nivel primario y secundario carecen de conectividad a Internet, mientras que casi el 40% carece de dispositivos tecnológicos propios para desarrollar tareas escolares. Nunca como antes, nunca se volvió tan palmario el oscurantismo al que son sometidos los sectores más vulnerables. Y aún no tomamos verdadera dimensión de lo distantes que se presentan las posibilidades de recuperación, si es que alguna vez ocurrirá del todo. 3. La pérdida del encuentro, de lo común y de lo heterogéneo en lo común, es decir, lo multicultural. Por un lado, sin precedentes, el aislamiento nos embistió con un refuerzo de la mismidad. Cada familia se guareció en su vivienda, en el cual suele, aunque no siempre, haber una única cultura en común, una única religión, una cosmovisión. La diferencia más marcada en los momentos de confinamiento fue la generacional, hijos, padres o abuelos conviviendo, en donde la cuestión de la edad, de sus responsabilidades y necesidades, representaba la única heterogeneidad posible. Como contracara, en la falta de roce social, de encuentro en espacios donde se pone en juego lo diverso, como la escuela, la plaza, el mercado, el transporte público, primó la ausencia estruendosa de lo común a partir de lo diferente, una diferencia, la ausencia de una diferencia que trascienda las generaciones y que se vincula con las pertenencias y orígenes de cada quien. Por otro lado, el miedo al contagio también aumentó las violencias y vigilancias al otro. Una exacerbación del individualismo o tribalismo, cobijado bajo el paraguas conceptual de la salud, defenestró la idea de lo común y de lo diverso, percibiendo a los otros como amenazas, como potenciales peligros. Nuestros médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud fueron desalojados a la fuerza por sus temerosos vecinos al compás de amenazas, cartas anónimas y una plétora de agravios miserables. En palabras del psicoanalista argentino Marcelo Persia, hostilidades donde se necesitaban hospitalidades. Y a esta inclinación orwelliana se le suma la proliferación de fronteras, ya no entre países, sino entre los límites de la propia casa, donde el mismo aire que se respira es un commodity preciado y donde se pone en juego la pureza con cualidades místicas de todo aquello que todavía no ha sido profanado por ese otro que vive afuera de burbuja y que podría respirar mi aire e infectarlo. En este escenario, los niños y adolescentes no solamente perdieron las posibilidades y herramientas que brinda la escuela
para desde las diferencias construir narrativas e identidades comunes, sino que peor de los peores aún, perdieron el interés y el deseo por hacerlo. 4. La pérdida de la transferencia afectiva en la escuela. Aún en aquellos casos donde las posibilidades materiales lo permitieron, aún en los casos en donde la escuela virtual a través de Zoom inundó los cronogramas semanales de los alumnos, aún en los más privilegiados escenarios donde el más fastuoso streaming en 4K permitía hasta oler la goma de borrar del lápiz de la maestra que daba la clase, aún allí, conectar emocionalmente con lo que sucedía, con lo que se construía, con los actores intervinientes, fue cercano a lo imposible. Uno puede ver a su docente dar la clase a través de Zoom, pero para ver a un docente amar su tarea, para verlo mostrar su amor por el proceso de aprendizaje de sus alumnos, para ver el esmero de su compasión, el mérito de su paciencia, la mística didáctica que posee, para sentir la proeza de su artesanía docente, aún no se han inventado tecnologías que sustituyan el estar juntos en un mismo lugar, respirando el mismo aire. Por ello supongo que cuando no está o no ocurre, se lo llama desaire. La pandemia dejó claro que la docencia no es una mera facilitación, sino que es el candor de una historia entre un humano y su disciplina. Un relato sobre cómo se descubre y se ama al mundo desde un prisma epistemológico específico, atravesada por el arte alquímico de lograr que la voluntad de enseñar se convierta en la posibilidad de aprender, donde el combustible es un vínculo único entre docente y alumno, un vínculo que no se vuelve a repetir en posteriores latitudes de la existencia. La escolaridad virtual aniquiló ese candor, ese vínculo, ese aquí y ahora del acto educativo, impersonalizó los procesos y tornó estériles las expectativas pedagógicas de los docentes para con sus alumnos. Allí hubo daño y mucha pérdida. Y nosotros desde las aulas nos preguntamos una y otra vez, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Por favor, para mirarlos de la manera en la que necesitan ser mirados. ¿Cómo hacemos para conectar de verdad con nuestros chicos si ni siquiera podemos escucharlos haciendo silencio? Solo los escuchamos muteados y la diferencia es un abismo. Pero quiero decir que algunas cosas se pueden hacer. Es dificilísimo, pero es posible. Y se empieza reconociendo primeramente que nosotros no somos solamente esto que somos ahora. No somos solamente este aquí y ahora, acuarentenado. No hablamos solo las palabras de hoy, ni somos solo la escuela de hoy. Ni somos solo los docentes de hoy. Freud decía que todo encuentro en realidad es un reencuentro. Que de alguna manera nuestro tiempo presente es también una iteración, una revisita de estructuras que fueron establecidas antes de este tiempo. Es decir, que cuando nos acercamos a dar clase, no solo estamos dando esta clase, sino que además estamos dando todas las clases que dimos antes. No se la estamos dando solo a este alumno o a esta alumna, sino que además se la estamos dando a todos los alumnos que vinieron antes. Y de la misma manera el alumno o la alumna también se reencuentra con nosotros. Viene no solo a nuestra clase, sino a lo que significa el concepto de clase que su pasado construyó, a participar de un grupo, de un aula, que además es el concepto de grupo y aula que su pasado construyó, donde la idea de la escuela que su pasado construyó. Nosotros somos seres de la historia y como tales llevamos nuestra historia a cuestas. Y en esa historia se tejieron vínculos, pactos ficcionales, promesas con los que nuestros alumnos se reencuentran cada vez que están con nosotros. Y de alguna manera el primer paso para conectar con ellos es recordárselos, hacerles saber y sentir que forman parte de esa épica del tiempo, de esa épica del reencuentro. Pero acepto que esta idea no alcanza
necesariamente para revincularnos totalmente con nuestros alumnos, que no termina por legitimar nuestra mirada pedagógica que aún se mantiene pixelada. El pedagogo John Dewey escribió una vez que la democracia debe renacer en cada generación y que la educación es su partera. Creo que es cierto que cada generación decide qué pactos del pasado va a refrendar y qué nuevos pactos va a proponer. La escuela es reencuentro con las historias tejidas en el pasado, pero también es un telar en blanco que nos invita a tejer nuevas historias. Y nos toca elegir qué historias tejer para contextos como estos. Yo quisiera hoy proponerles 3 valores que nos pueden ayudar a ubicar los senderos que nos permitan volver a conectar con nuestros alumnos y tejer nuevas historias. El primer valor es el valor de la incertidumbre. En este tiempo, uno de los mayores regalos que les pudimos hacer a nuestros alumnos es el de nuestra propia ignorancia. Si tratan de hacer un poco de memoria, quizás se acuerdan de esa pregunta que algún estudiante les habrá hecho a lo largo de esta cuarentena, respecto de qué iba a suceder con tal o cual cosa, ya sea dentro o fuera de la escuela. ¿Cuándo cierra el trimestre o el cuatrimestre? ¿Cómo hacemos si no hay notas? ¿Hay notas? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuándo se van a habilitar los restaurantes en Puerta del Sol, en Madrid? Un sinfín de preguntas. Preguntas cuyas respuestas ustedes no tenían la más pálida idea. Y no solo eso, sino que era perfectamente razonable que no tuvieran idea. Tan razonable era que quizás por primera vez en mucho tiempo pudieron mirar a sus pixelados estudiantes y casi sonriéndoles decir, no sé, no sé. Y qué bien se sintió no saber, que se podía no saber, que no hacía falta saber y que en última instancia no venimos acá a saber, sino que venimos a no saber juntos, a mostrarles que se puede caminar sin saber, que hay que caminar sin saber y que incluso a veces, si se dan las condiciones, puede ser mucho más lindo caminar sin saber. La incertidumbre, además, puede volverse, de hecho, una identidad común, evocando nuevamente a Marcelo Persia. Podemos no pensar el desamparo, la intemperie como desgracia, sino como potencia de lo común. Hay algo que podemos llamar común porque hay orfandad. El segundo valor es el valor de lo auténtico. En mi país, en Argentina, en muchísimas escuelas y universidades, todavía hay tarimas, montículos y escenarios exclusivamente para los docentes en las aulas, donde obviamente se hace carne arquitectónica una jerarquía sospechosamente construida, diría al menos. Pero en pandemia los docentes les regalamos a los chicos nuestras cocinas, nuestras bibliotecas desordenadas, nuestros bebés trepándose sobre nuestros hombros, nuestros gatos volcando tazas de café, los gritos de nuestros vecinos, las manchas de humedad de nuestras paredes, en algunos casos hasta nuestros pijamas favoritos. Por fuerza mayor, abandonamos lo inmaculado, los pedestales, las tarimas, y las reemplazamos por gente de verdad, que ama lo que hace, que lo hace bien, pero que también está llevando el pan a su casa, a familias compuestas por personas de carne y hueso, con rostros que hasta a veces pasan y saludan por la cámara. Y de eso, ojalá no haya vuelta atrás. Ojalá post-pandemia nos reencuentre con una escuela hecha de humanos reales y no de servicios anónimos para demanda de mercado. El último valor, como debe ser, es el valor del sentido, el valor del propósito. En esta escuela de pandemia, en esta escuela sin notas numéricas, como nos tocó en Argentina tener, tenemos la oportunidad histórica de preguntarnos qué somos y para qué estamos. ¿Cuál es nuestra razón de ser por fuera de la lógica de acreditación y auditoría académica? Lograr que la zanahoria en el palo no sea el título secundario, sino que sea el privilegio de saber cómo buscar propósitos en la vida.
Es una oportunidad para que los estudiantes elijan la escuela porque aman ver quiénes son cuando están dentro de ella y no porque sus familias o la ley los obliguen. Pensar en esto implica el juego imaginativo que todos aquellos que trabajamos en educación siempre soñamos con realizar. Y en este sueño hay una consigna para el docente, para el educador, que es la de llenar el vínculo con nuestros estudiantes de propósitos, de sentidos, que no nos permitamos enseñar ni un solo concepto, ni una sola habilidad sin que antes consensuemos, alumnos y docentes, por qué es que adquirir dicho concepto o habilidad nutre su interior, le permite desplegarse mejor en el mundo o proyectar hacia el futuro una existencia más virtuosa que la que tiene enfrente. No podemos en la escuela cometer el crimen de tratar de enseñar algo porque sí, porque eso es lo que la escuela siempre hizo. Allí donde comulguen el sano vértigo de lo incierto, un educador auténtico, con sentimientos auténticos y un propósito valioso para la enseñanza y el aprendizaje, espero, de todo corazón, que las miradas pedagógicas ya no estarán pixeladas y nos permitirán reencontrarnos con los estudiantes a los que tan entrañablemente extrañamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Muy interesante, muy bonita la ponencia. Bueno, pues ahora tenemos un espacio para que podamos comentar, hacer preguntas de lo que hemos escuchado, tanto a Jesús como a Pablo. Lo podéis hacer, si queréis, escribiendo en el chat o, ya que tampoco somos muchos, podéis pedir la palabra mediante el chat o levantar la mano y abrimos el micrófono y la cámara y hacemos de viva voz, una forma más directa, las preguntas. Va a ser nuestra compañera Ani la que va a llevar este espacio. Mira, justo veo a Jesús, así que Jesús, adelante. No, yo no quiero quitar espacio a los asistentes, pero solamente quería dirigirme a Pablo porque me ha parecido una ponencia magnífica. Antes hemos hablado de educación emocional, de sentimientos y emociones, y además de ser una ponencia magnífica, me has emocionado también, Pablo. Y yo creo que ese sentido de emoción es un sentido de humanidad que todo docente debe tener y que es evidente que tú tienes. Considero a tu colegio y a tus alumnos muy afortunados. Nada más. Ahora, por favor, es vuestro tiempo.